Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso, de la Dragonsteel 2023. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, estos son las respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Normalmente, lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto, pero en este caso es una ocasión especial. En lugar de hacerlo de un tema en concreto, haré una recopilación de un único evento, la Dragonsteel de este año. En cuanto a spoilers, voy a separar las Words of Brandon por sagas, para que podáis ver la parte de las que hayáis leído ya, acabando con spoilers de todo el Cosmere, incluyendo proyectos secretos. Y hecha ya la introducción, vamos a empezar con spoilers del Archivo de las Tormentas. Empezaremos por una cortita. Forger pregunta si Sangre Nocturna es una esquirla del amanecer, y Brandon dice que no. Es una pregunta bastante sencilla, pero vi algunas teorías alrededor de eso, así que es interesante que ya haya quedado desmentido desde ahora. Sigamos. Esta es sobre Sangre Nocturna, y es alguna que ya había comentado Brandon en el pasado, pero ha vuelto a hacer énfasis. La pregunta es sobre el aspecto de Sangre Nocturna en el reino cognitivo, y Sanderson dice que Raffo, pero añade que es un tema de mucho interés, tanto para él como para alguna otra gente. Aquí no sé si se refiere a gente de nuestro mundo, es decir, su editor, Isaac Stewart o gente de su entorno, o si se refiere a gente de dentro de los libros, por ejemplo que esté hablando de Chris o de Hoyt. Siguiente. Aquí, Fan de Tal número 1, un nombre de usuario que va bastante acorde, pregunta quién en el Cosmere podría haber derrotado a Talenel cuando él estaba en su prime, es decir, al 100% del uso de sus facultades tanto físicas como mentales. Y la respuesta de Brandon es que al 100% de sus capacidades, en un 1 contra 1, nadie podría derrotarle. Ni Susbron, ni el Wyrm, ni el Lord Legislador, nadie. Aquí obviamente remarcar que aunque no lo diga, entiendo que deja excluidas a las esquirlas. Sigamos, la siguiente me ha fascinado, y dice así: ¿es Emrys un insomne? Y la respuesta de Brandon es: Emrys no es un insomne pese a su cicatriz. Y luego explica que esto de las cicatrices es algo que mete a veces para dar una pista de que alguien pueda serlo, aunque obviamente no significa que lo sea. Por ejemplo, Kelsier, que es el personaje más famoso por sus cicatrices, incluso así no lo es. Hemos leído capítulos desde su punto de vista, escuchando sus pensamientos, y definitivamente no es como cuando lo hemos visto desde el punto de vista de un insomne. Pero igualmente, esa respuesta digo que me ha fascinado, porque ahora siento que abre un mundo de teorías y cacería de todos los personajes que tengan cicatrices, como por ejemplo el propio Cicatriz, el miembro del Puente 4. Que, quién sabe, podríamos descubrir más adelante que es en realidad un insomne. Sigamos, hoy no tengo ninguna pregunta con spoilers de Nacidos de la Bruma únicamente, así que nos iremos directamente a todo el Cosmere. Recuerdo que incluimos los 3 proyectos secretos que pasan en este universo. Empezaremos con el tema de los dragones, que es un tema que últimamente se le están dando bastantes vueltas en las preguntas que se le hacen a Brandon. Básicamente aquí tenemos un 3x1, y es que le preguntaron a Sanderson por varios personajes del Cosmere si eran en realidad dragones, porque, para quien no lo sepa, como ocurre en muchas otras historias de fantasía, los dragones del Cosmere tienen la habilidad de transformarse y adoptar una forma humana. Pero bueno, vamos con ello. La primera pregunta es si Hoyt es un dragón, a lo que Sanderson dice que no, pero añade una curiosidad, y es que en una ocasión él tuvo una relación con un miembro de esa especie. La segunda es sobre Tanavast, con la misma pregunta, y desgraciadamente la respuesta vuelve a ser la misma, no es un dragón. Aún así, Brandon dice que si siguen preguntando al final acabarán recibiendo un sí, refiriéndose a que si aciertan algún personaje y le preguntan si ese es un dragón y realmente lo es, les dirá que sí. La tercera es sobre Basher, pero otra vez nos llevamos un no. Tengo que decir que desgraciadamente, pese a lo que dijo en la pregunta anterior, nadie consiguió sonsacarle la identidad de ningún dragón. Sigamos, vamos con varias preguntas que se hicieron a raíz del hombre iluminado. La primera es sobre Risen, y la pregunta es sencilla. ¿Tiene ella un tormento? Igual que como el que vemos que tienen tanto Hoyt como Thelion y que les impide hacer daño físico de forma voluntaria.
Brandon contesta que no ha tenido la esquirla del amanecer lo suficiente como para verse afectada, pero aclara que en un futuro la esquirla sí que hará cambios drásticos en su red espíritu. Pero lo más interesante de esto es eso que dice de que ella no lo llamará así, refiriéndose a la palabra tormento. No sé si lo dice porque usará otra palabra tipo maldición o condenación, o si lo dice porque a lo mejor el tormento de Risen no será algo visto como una cosa negativa, como puede ser la de no poder luchar físicamente que le ocurren a Hoyt y a Celia, y por eso no lo llamará tormento, y lo llamará, yo que sé, efecto secundario no perjudicial. Sigamos, la siguiente pregunta es sobre la brigada nocturna, específicamente sobre el almirante, ya que Hughes de Falchion le preguntó a Brandon si la habíamos visto antes, a ella o a alguien de su familia, y su respuesta es que no, que aún no la hemos conocido. Así que la teoría que yo considero que era más convincente hasta ahora, de que pudiera ser Sebruki, la hija adoptiva de Silencio del relato Sombras por Silencio en los bosques del infierno, se ha ido al traste. Esto tampoco está mal, porque Brandon aún tiene la opción de sorprendernos y presentárnosla en algún libro futuro sin decirnos que ese personaje va a acabar siendo el almirante, que creo que podría darle un buen giro de guión. Vamos al siguiente, pero seguimos con los trenoditas. La pregunta es respecto a su descripción, ya que en el libro se nos dice que tienen una especie de sombra que desprende humo, y pregunta si es algo tipo Sangre Nocturna o la máquina de Yumi, o si es más algo tipo la esencia de Medianoche. Brandon dice que no es ninguna de las dos, y que es más similar a los alientos, como si fueran los alientos biocromáticos, pero que les pasara algo raro. Y por último de los trenoditas, algo que nunca me había planteado, pero que tiene sentido, y es que sabemos que cuando uno de ellos muere a manos de una umbra, este se convierte en umbra. ¿Pero ocurre lo mismo con alguien que no sea de treno? Y la respuesta es que no, lo que significa que la capacidad de convertirse en umbra es algo único de los trenoditas. Sigamos, respecto al propio planeta de Cántico, esta es la que posiblemente sea mi World of Brandon favorita de todo el evento. La pregunta es básicamente que qué ocurre con el planeta, por qué funciona de esa forma. Y la respuesta es que Cántico fue construido con un propósito específico por un ser muy poderoso del Cosmere. Y algún día lo vamos a descubrir. Además, a medida que avancemos en la línea temporal de los libros, vamos a ver más cosas así, megaestructuras que imitan a planetas o algún otro tipo de cuerpo celeste. Y al acabar la respuesta, menciona otra de estas cosas que va a llamarse el Gran Apparatus. Pero aquí mi pregunta es, ¿quién creéis que es ese ser poderoso que construyó Cántico? ¿Creéis que es algo que existe desde los tiempos de Adonalsium, y que fue el propio Adonalsium quien lo construyó? ¿O que a lo mejor fue obra de alguna esquirla? Puede ser que fuera de Armonía, por ejemplo, o a lo mejor ya en su etapa de Discordia, que lo construyera como una potencial arma para proteger Scadrial y que mandara un grupo de escadrianos ahí para monitorizar el funcionamiento de la megaestructura. La verdad es que es algo fascinante, y tengo la sensación de que lo que dije en su momento cuando hablé de Era 4 sobre una posible estrella de la muerte en el Cosmere puede no ser una tontería al fin y al cabo. La siguiente pregunta dice si hay alguna razón por la que Nómada puede hacer esos saltos entre planetas que son como teletransportaciones y Hoyt no puede hacerlos, ya que por lo que se da a entender en el libro, eso era causa de la esquirla del amanecer, y ambos tuvieron la misma. La respuesta de Brandon es que hay una razón específica, y que lo de los saltos empezó por un evento en concreto, que de momento es rafo, pero que espera poder darnos la respuesta algún día. Y ya que estamos hablando de Hoyt, vamos con más preguntas sobre él. Esta me parece una curiosidad interesante, y es que después de que Brandon dijera que Hoyt había salido con un dragón, le preguntaron también si había salido con un recipiente de una esquirla, y él dijo que sí, pero que en aquel momento, mientras estaban saliendo, aún no era recipiente de esquirla. Obviamente, lo más probable es que se refiera a la era prefragmentación, con Hoyt saliendo con alguno de los recipientes originales. Pero, ¿y si Brandon está jugando con nosotros y nos acaba de lanzar la cara que en un futuro Yasna va a ascender? Por ejemplo, quién sabe, en el 10º y último libro del Archivo de las Tormentas, que va a estar centrado en ella. Sigamos, esta siguiente tengo que decir que me ha dejado muy sorprendido, porque no lo esperaba. Y es que Alomancer Sam le preguntó a Brandon de dónde había sacado Hoyt su camisa, si era algo muy popular en Scadrial, obviamente refiriéndose a la de trenza del Mar Esmeralda.
y su respuesta fue que la camisa no era de Scadrial. Así que, por algún motivo que aún desconocemos, en algún lugar del Cosmere van a producirse en un futuro camisas estampadas con flores de mare. Y hablando de trenza del mar Esmeralda, conectamos con una pregunta sobre los éteres. Lego Mistborn preguntó el porqué de esa actitud tan agresiva de los éteres de Lumar contra sus recipientes, a diferencia de lo que vemos con Alma Doble en el Metal Perdido, comentando si esto podía estar relacionado con que los éteres de Lumar están corruptos. Y Brandon no solo dijo que sí, sino que además, al explicarlo nos dio por primera vez el nombre del planeta principal de los éteres primordiales, Dahartri, y además, como colofón, también nos dice que lo que vemos en Lumar ha ocurrido en otros planetas del Cosmere, que los éteres de ahí han quedado desconectados de los primordiales de Dahartri. Y eso es todo en cuanto a los Words of Brandon que os iba a traer hoy. Decidme, para la siguiente edición, ¿qué tema os gustaría que tratara? Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out. Leed y descubrid.